El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Camp Pendleton mientras la sargento mayor María Santos cojeaba hacia el campo de entrenamiento. Su pierna izquierda, aún recuperándose de las heridas de metralla sufridas en Afganistán, se movía con rigidez bajo su uniforme de camuflaje del desierto. Las cicatrices de su rostro, que iban desde su sien izquierda hasta su mandíbula, capturaban la luz del amanecer como cintas de batalla que ella nunca pidió. María llevaba ya 3 meses en el interior del país, recuperándose de la explosión de un artefacto explosivo improvisado que se había cobrado la vida de 2 miembros de su escuadrón y la había dejado luchando por su vida en un hospital de campaña en Kandahar. Los médicos le habían dicho que tenía suerte de estar viva. Pero al enfrentarse a las miradas burlonas de sus compañeros marines durante la formación matutina, la suerte le pareció una broma cruel. «Mira quién ha vuelto», susurró el cabo Jenkins lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Santos, con la mitad del rostro desfigurado, arrastraba su pierna destrozada como si fuera un trofeo de guerra. El comentario provocó risitas entre varios marines jóvenes que nunca habían visto combate. Sus uniformes impecables y sus rostros sin marcas delataban su inexperiencia. María mantenía la vista al frente, concentrada en la bandera que ondeaba con la brisa del Pacífico. Ella ya lo había oído todo antes. Los comentarios susurrados sobre cómo se había ablandado, cómo sus lesiones la convertían en un estorbo, como tal vez debería haberse quedado en el hospital un poco más de tiempo. Algunos incluso cuestionaron si merecía estar allí, sugiriendo que sus heridas eran evidencia de falta de juicio o cobardía bajo fuego. La realidad fue muy diferente. María estaba al frente de una misión de seguridad de un convoy cuando los insurgentes detonaron una enorme bomba al borde de la carretera. En lugar de ponerse a cubierto, había regresado corriendo a la zona de fuego 3 veces, poniendo a salvo a marines heridos mientras se encontraba bajo un intenso fuego enemigo. La explosión final la alcanzó cuando arrastraba al último soldado herido a un lugar seguro, y la metralla que le desfiguró el rostro estaba destinada al joven soldado raso al que protegía. Pero nada de eso importaba a los marines, que solo veían sus limitaciones. Ahora, durante el entrenamiento físico, emitían gemidos exagerados cuando ella tenía dificultades con su pierna lesionada. En el comedor, las conversaciones se interrumpían cuando ella se acercaba, solo para reanudarse en voz baja hablando de mercancía dañada y estorbo una vez que pasaba. Lo peor fue que parte del acoso provino de marines a quienes ella misma había entrenado antes de su despliegue. El cabo Martínez, a quien ella había guiado durante su primer año, ahora la miraba con un disgusto apenas disimulado. «Mi antiguo jefe de escuadrón era un verdadero tipo duro», les dijo a sus amigos que estaban cerca. «Mírenla ahora. Apenas puede subir un tramo de escalera sin jadear». El oficial al mando de María, el teniente coronel Thompson, parecía ajeno a la situación. Era un oficial competente, pero nunca había combatido y se mostraba incómodo ante las visibles heridas de María. Sus conversaciones eran breves y formales, centradas exclusivamente en asuntos administrativos y evitando cuidadosamente cualquier mención a su servicio en Afganistán o a sus dificultades actuales. El aislamiento se estaba volviendo insoportable. María comía sola, entrenaba sola y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en su habitación del cuartel, mirando las cartas de felicitación de sus anteriores oficiales al mando que elogiaban su valentía y liderazgo en combate. La desconexión entre quien había sido en el extranjero y cómo la percibían ahora era como vivir en 2 mundos distintos. Lo que más le dolía era saber que sus heridas afectaban a su rendimiento. La herida en la pierna le dificultaba correr largas distancias y el daño nervioso en la cara a veces le hacía arrastrar las palabras cuando estaba cansada. Eran limitaciones reales que se esforzaba por superar. Pero en lugar de apoyo, recibía solo burlas y exclusión. Durante el entrenamiento con armas, cuando sus manos llenas de cicatrices tenían dificultades con la motricidad fina, el sargento Williams anunció en voz alta: «Tal vez Santos debería dedicarse a tareas administrativas de ahora en adelante. No se puede tener manos temblorosas cuando hay vidas en juego». El comentario dolió porque María sabía que había algo de verdad en él.
Su fuerza de agarre ya no era la misma, y sus tiempos de reacción eran más lentos que antes. Las heridas psicológicas estaban demostrando ser más difíciles de curar que las físicas. María había sobrevivido a tiroteos, ataques con mortero y al caos de la guerra asimétrica. Pero el constante juicio de su propia unidad la estaba quebrando de maneras que las balas enemigas jamás podrían. Empezó a preguntarse si tal vez tenían razón. Tal vez solo era una marine acabada ocupando un espacio que podría ser mejor utilizado por alguien en plena forma. Ya entrada la noche, sola en su litera, María repasaba con la mirada las cicatrices de su rostro y recordaba las caras de los marines a los que había salvado. La soldado Johnson, cuya madre le había enviado una sentida carta de agradecimiento. El cabo Davis, que le había escrito desde su cama de hospital para decirle que sus acciones le habían dado la oportunidad de ver a su hija recién nacida. El sargento Kim, que había regresado al servicio y ahora dirigía su propio escuadrón en Irak, seguía vivo porque María se había negado a abandonarlo en esa zona de muerte. Pero esos recuerdos ahora parecían lejanos, eclipsados por la realidad cotidiana de ser tratada como una carga por la misma institución por la que había derramado su sangre. El lema del cuerpo de marines, Ser Fidelis, siempre fiel, parecía una calle de sentido único. Había sido fiel a sus principios y a sus compañeros marines, pero ¿dónde estaba ahora, cuando más la necesitaba, la fidelidad de ellos? Al acercarse otro día de entrenamiento, María se escabulló para recibir más del mismo tratamiento. Ella no tenía forma de saber que todo estaba a punto de cambiar, que un general visitante pronto presenciaría la magnitud de los malos tratos que había sufrido y que su historia de valentía finalmente recibiría el reconocimiento que merecía. Por ahora, simplemente se concentró en poner un pie cicatrizado delante del otro, siguiendo adelante de la única manera que sabía. Con silenciosa determinación y firme resolución, el acoso alcanzó un nuevo mínimo durante un ejercicio de entrenamiento de campo en las montañas al este de Camp Pendleton. La unidad de María había recibido el encargo de una misión de patrulla simulada, y a ella le habían asignado liderar un pequeño equipo de fuego a través de un terreno rocoso que habría sido un desafío incluso para un marine ileso. La teniente coronel Thompson había hecho la asignación sin tener en cuenta sus limitaciones físicas, y María sospechaba que tenía menos que ver con la confianza en sus capacidades y más con la esperanza de que solicitara un traslado a un puesto de oficina. Mientras el equipo avanzaba por el accidentado terreno, la pierna lesionada de María comenzó a dolerle terriblemente. La metralla había dañado nervios y tejido muscular de tal manera que dificultaba especialmente el desplazamiento por terrenos irregulares. Cada paso le provocaba punzadas de dolor en el muslo, y se encontraba respirando con dificultad solo para mantener el ritmo de su equipo. El cabo Jenkins, que había sido asignado a su equipo de fuego, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su disgusto. «Esto es ridículo», murmuró a la soldado Walsh lo suficientemente alto para que María lo oyera. «Nos vamos a matar siguiendo a Himpy hasta aquí. Apenas puede caminar en terreno llano, mucho menos liderar una patrulla por este terreno». Los comentarios continuaron durante todo el ejercicio. Cuando María tuvo que detenerse brevemente para recuperar el aliento, el sargento Williams la llamó desde otro equipo. «Otro descanso, Santos. Quizás deberíamos llamar a un helicóptero medicalizado para que te lleve el resto del camino». Las risas que siguieron resonaron en las paredes del cañón, amplificando la humillación de María. Lo que lo empeoró todo fue que María sabía que estaba pasando por un mal momento. El ejercicio requería movimientos rápidos y decisiones en fracciones de segundo, y sus limitaciones físicas estaban afectando el rendimiento de su equipo. Durante un simulacro de tiroteo, sus reacciones tardías provocaron confusión en las filas, y Jenkins cuestionó abiertamente sus órdenes delante de los demás marines. «Santos quiere que avancemos por la banda izquierda», anunció Jenkins sarcásticamente. «Pero con su percepción táctica actual, probablemente terminaremos metidos en nuestro propio fuego cruzado. ¿Alguien más piensa que deberíamos ignorar a los heridos y tomar nuestras propias decisiones?» La moción de censura fue devastadora.
María había liderado innumerables misiones reales en Afganistán, tomando decisiones de vida o muerte bajo fuego enemigo real. Pero ahora sus propios marines se negaban a seguir sus órdenes durante un ejercicio de entrenamiento. El rechazo simbólico la hirió más profundamente que cualquier herida física que hubiera sufrido. Durante la pausa para el almuerzo, mientras otros marines compartían raciones e historias de guerra, María se sentó sola en un afloramiento rocoso, mirando fijamente las montañas a lo lejos. El aislamiento era ahora total. No solo se evitaba, sino que era activamente socavado por las mismas personas que deberían haber sido sus hermanos y hermanas de armas. El soldado Rodríguez, uno de los marines más nuevos que se había mantenido relativamente callado sobre la situación de María, se le acercó con vacilación. Por un momento, María pensó que alguien finalmente le ofrecería apoyo o al menos reconocería su historial de servicio. En cambio, Rodríguez carraspeó nervioso y dijo: «Señora, algunos de los chicos se preguntaban si tal vez usted podría considerar solicitar un traslado a un puesto de apoyo. Ya sabe, algo donde su situación no sea un problema para el resto de nosotros». Las palabras impactan como un golpe físico. Incluso los marines que no la atormentaban activamente la veían como un problema a resolver, en lugar de una veterana a la que apoyar. La voz de María era firme cuando respondió: «Lo tendré en cuenta, marine». Pero en su interior sentía que algo se rompía y no estaba segura de que pudiera repararse. La parte del ejercicio que transcurrió por la tarde fue aún peor. Durante el cruce del río, la pierna de María cedió por completo y cayó al agua poco profunda, golpeándose su arma contra las rocas. Las risas fueron inmediatas y crueles, y varios marines hicieron exagerados gestos de caída y fingieron tropezar con sus propios pies. «San está caído», gritó el cabo Martínez en tono burlón, imitando un informe de bajas en el campo de batalla. «Ah, espera. Ese es su procedimiento operativo normal ahora». Mientras María luchaba por ponerse de pie, su rostro lleno de cicatrices ardía de vergüenza. Ni un solo marine se ofreció a ayudarla a levantarse. Se quedaron en la orilla del río observándola debatirse, algunos tomando fotos con sus teléfonos que sin duda serían compartidas y comentadas de vuelta en la base. La humillación final llegó durante la sesión informativa posterior. El teniente coronel Thompson, al revisar el desempeño del ejercicio, hizo comentarios incisivos sobre los desafíos del liderazgo y la importancia de la preparación física en situaciones de combate. Aunque no mencionó a María por su nombre, todos en la sala sabían exactamente de quién estaba hablando. Algunos jefes de equipo tuvieron dificultades con los requisitos básicos de movilidad, continuó Thompson, cruzando brevemente la mirada con la de María antes de apartarla. Esto plantea serias dudas sobre la eficacia en combate y la seguridad de los marines subordinados. Es posible que debamos considerar ajustes de personal para garantizar un rendimiento óptimo de la unidad. El mensaje era claro. María estaba siendo identificada formalmente como un riesgo. Las campañas susurradas y las bromas crueles ahora estaban siendo validadas por la revisión del mando oficial. Ya no solo sufría acoso por parte de sus compañeros. Estaba siendo sistemáticamente expulsada por la propia cadena de mando. Tras la reunión informativa, María oyó a Jenkins hablando con un grupo de marines fuera de la sala de reuniones. ¿Has oído eso? Incluso el anciano piensa que Santos ahora es un lastre. Quizás finalmente entienda la indirecta y pida un traslado antes de que alguien muera. Oí que solía ser bastante buena en Afganistán, comentó el soldado Murphy, uno de los pocos marines que no había participado activamente en el acoso. Sí, bueno, eso fue antes de que le desfiguraran el rostro y la convirtieran en una lisiada, respondió Jenkins con desdén. Se supone que las heridas de combate te hacen más fuerte, no que te convierten en un peso muerto. Si ya no puede desempeñar el trabajo, debería hacerse a un lado y dejar que los verdaderos marines hagan el trabajo. La conversación continuó, pero María ya había oído suficiente. Se alejó cojeando hacia los vehículos de transporte,
con el corazón apesadumbrado al darse cuenta de que su carrera militar, la única vida que había conocido durante 8 años, había terminado. Los marines, que antes la admiraban, ahora la veían como un obstáculo para su propio éxito y seguridad. Esa noche, de vuelta en su habitación del cuartel, María se sentó en su pequeño escritorio y comenzó a redactar una carta solicitando el traslado a un puesto de apoyo no combatiente. Había luchado contra insurgentes enemigos, sobrevivido a explosiones y tiroteos, y soportado meses de dolorosa recuperación. Pero no podía luchar contra toda una cultura militar que había decidido que ya no pertenecía a ella. La gota que colmó el vaso se produjo durante lo que debería haber sido una constitución rutinaria de la empresa. María había pasado el fin de semana debatiéndose sobre su solicitud de traslado, decidiendo finalmente darse una oportunidad más para demostrar que aún pertenecía a una unidad de combate. Había trabajado con un fisioterapeuta para mejorar su movilidad y practicado ejercicios con armas hasta que sus manos dejaron de temblar debido al daño nervioso. Tal vez pensó que si demostraba mejoría, sus compañeros marines podrían volver a verla como un miembro valioso del equipo. Llegó temprano aquel lunes por la mañana, con el uniforme impecablemente planchado y las botas lustradas hasta brillar como un espejo. Las cicatrices de su rostro seguían siendo tan visibles como siempre, pero mantuvo la cabeza en alto mientras tomaba su posición en la formación. Había decidido que si iba a dejar la infantería de marina, sería en sus propios términos, no porque la hubieran expulsado por prejuicios y crueldad. La reunión informativa de la mañana fue la habitual. Horarios de entrenamiento, revisiones de equipos, anuncios administrativos. María escuchaba atentamente, tomando notas y preparándose para dirigir a su equipo de bomberos en otro día de ejercicios. Entonces, el teniente coronel Thompson hizo un anuncio que lo cambió todo. Tenemos una visita distinguida que vendrá a observar las operaciones de entrenamiento. Esta semana, anunció, la general Patricia Morrison realizará una inspección de nuestra unidad como parte de su evaluación de la preparación para el combate en todas las instalaciones del Cuerpo de Marines. Espero que todos representen a esta unidad con los más altos estándares de profesionalismo y porte militar. La general Morrison era una leyenda en el cuerpo, una veterana de combate que había derribado numerosas barreras para las mujeres en las Fuerzas Armadas y se había ganado el respeto a través de décadas de servicio distinguido. Su visita era tanto un honor como una fuente de ansiedad para los comandantes de la unidad, ya que era conocida por sus exigentes estándares y su estilo de comunicación directo. María sintió un destello de esperanza. Tal vez tener a una general que entendiera el servicio en combate le daría otra perspectiva a su situación. Al menos, la presencia de un alto mando podría atenuar el acoso temporalmente. Su optimismo duró poco. Durante el descanso para el almuerzo de anguilas, el cabo Jenkins se le acercó con un grupo de otros marines, cuyos rostros mostraban una hostilidad apenas contenida. «Tenemos que hablar, Santos», dijo, con voz baja y amenazante. La acorralaron detrás del parque automotor, lejos de la vista de cualquier oficial o suboficial superior. Jenkins dio un paso al frente, apretó la mandíbula con rabia. «Escuchen con atención porque solo lo diremos una vez. La visita de este general es importante para todos nosotros. Nuestras carreras, la reputación de nuestra unidad, todo. No podemos permitir que andes por ahí haciendo el ridículo, avergonzándonos delante de la alta dirección». El sargento Williams asintió en señal de aprobación. «Vas a pedir la baja por enfermedad el resto de la semana. Busca alguna excusa, cita médica, emergencia familiar, lo que sea. Manténganse alejados de las zonas de entrenamiento mientras el general esté aquí. Y si no lo haces», añadió el cabo Martínez, «nos aseguraremos de que vea exactamente en qué tipo de responsabilidad te has convertido. Te haremos preguntas directas sobre tu eficacia en combate delante de ella. Nos aseguraremos de que tus limitaciones queden totalmente expuestas para que todos las vean». La amenaza era clara. Cooperar en su propia marginación o enfrentarse a la humillación pública frente a la marine de mayor rango en el núcleo.
María apretó los puños, con los nudillos llenos de cicatrices blancos por la tensión. Por un momento, consideró la posibilidad de contraatacar, tanto verbal como físicamente. Había sufrido demasiado como para dejarse intimidar por los abusones, pero entonces se dio cuenta de la realidad. Estos marines tenían todas las de ganar. Podrían hacerla parecer incompetente, insubordinada o inestable ante el general Morrison. Podrían destruir no solo su puesto actual, sino todo su expediente militar. Y con sus limitaciones físicas, no podía negar que algunas de sus críticas tenían fundamento. Consideraré tu sugerencia, dijo finalmente María, con voz cuidadosamente neutral. Los marines intercambiaron miradas de satisfacción y se marcharon, dejándola sola detrás de los vehículos, sintiéndose más aislada que nunca. Esa tarde, durante el entrenamiento con armas, el acoso alcanzó nuevos niveles de crueldad. Cuando las manos llenas de cicatrices de María tuvieron dificultades para realizar un ajuste particularmente delicado en la mira telescópica de su rifle, el cabo Jenkins anunció en voz alta: «Oigan todos, miren esto. Santos está a punto de mostrarnos sus habilidades de puntería mundialmente famosas. Quizás esta vez sí quede en el blanco en vez de disparar a las nubes». Los demás marines se reunieron alrededor, creando un público para la humillación de María. Su rostro ardía de vergüenza mientras intentaba reafirmar su agarre, sabiendo que sus nervios dañados hacían que los movimientos precisos fueran casi imposibles. Cuanto más intentaba compensar, más le temblaba la mano, creando un círculo vicioso de vergüenza y disfunción física. «Vamos, Santos», gritó el sargento Williams. En Afganistán, ¿no había que disparar a la cabeza para salvar vidas? ¿Qué pasó con toda esa experiencia en combate de la que tanto oímos hablar? Cuando el primer disparo de María falló completamente el blanco, los marines estallaron en vítores y aplausos irónicos. «Excepcional puntería, sargento», gritó Jenkins con sarcasmo. «Ahora entiendo por qué te dieron todas esas medallas por fallar constantemente al enemigo». Los comentarios sobre sus medallas fueron particularmente hirientes. María había ganado una estrella de bronce al valor por sus acciones durante el ataque con artefacto explosivo improvisado, junto con un corazón púrpura y varias otras condecoraciones, pero nada de eso parecía importar ahora que tenía dificultades con las tareas militares básicas. Su segundo disparo impactó en el anillo exterior de la diana, lejos del centro. Siguieron más risas y burlas, mientras los marines hacían gestos exagerados de disparo y fingían estremecerse por el miedo a su letal precisión. La soldado Rodríguez, que anteriormente había sugerido que la transfirieran a un puesto de apoyo, ahora se unió al acoso. «Tal vez deberíamos buscarle a Santos un objetivo más grande», exclamó. «Como la pared de un granero. Podría incluso golpearla». El instructor, el sargento Chen, observó la escena con evidente incomodidad, pero no hizo ningún esfuerzo por intervenir. La cultura del acoso se había normalizado tanto que incluso los suboficiales superiores parecían aceptarla como inevitable. El tercer disparo de María estuvo más cerca del centro, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los marines se habían entretenido a su costa, y se había demostrado públicamente que era una tiradora mediocre. El mensaje era claro. Si no era capaz de superar el entrenamiento básico en armas, ¿cómo se podía confiar en ella en una situación de combate? La formación se dispersó. María oyó por casualidad a Jenkins hablando con Martínez sobre la próxima visita del general. «No podemos dejar que Morrison vea a Santos en acción. Sería vergonzoso para toda la unidad. ¿Te imaginas tener que explicar por qué tenemos a un infante de marina ineficaz en combate al mando de un equipo de fuego?» «No te preocupes», respondió Martínez. «Ella captará la indirecta y se mantendrá alejada. Ni siquiera Santos es tan tonta como para hacer el ridículo delante de un general». Esa noche, María se sentó en su habitación, mirando fijamente la solicitud de traslado que había estado redactando. Las palabras parecían fundirse entre sí mientras las lágrimas de frustración y humillación llenaban sus ojos. Había sobrevivido al combate,
a las explosiones y a meses de dolorosa recuperación, pero no pudo sobrevivir a la destrucción sistemática de su carrera militar a manos de sus propios compañeros marines. Tomó su bolígrafo para firmar la solicitud de traslado, dispuesta a aceptar la derrota, y pasó a desempeñar algún puesto administrativo donde sus cicatrices y limitaciones no serían una fuente constante de entretenimiento para sus colegas. Pero al tomar la pluma, algo en su interior se reveló. No había luchado en el infierno de Afganistán para luego rendirse a la cobardía en casa. La general Patricia Morrison llegó a Camp Pendleton en una fresca mañana de martes. Su presencia transformó de inmediato la atmósfera de toda la base. A sus 52 años, se comportaba con la presencia de alguien que se había ganado cada estrella en su cuello gracias a su liderazgo en combate y su brillantez táctica. Su reputación la precedía. Era conocida por desenmascarar las fachadas militares y llegar a la verdad sobre la preparación y la moral de las unidades. María había tomado su decisión. A pesar de las amenazas e intimidaciones de sus compañeros marines, no se escondió durante la visita del general. Había servido a su país con honor y merecía estar con su unidad, sin importar lo incómodo que eso hiciera sentir a los demás. La solicitud de traslado permaneció sin firmar sobre su escritorio, un símbolo de su negativa a ceder ante el acoso. La primera parada del general fue una reunión informativa con el teniente coronel Thompson y su equipo militar superior. Como sargento mayor y jefa de equipo, se me exigió que asistiera, para evidente disgusto de varios marines que esperaban que se mantuviera alejada durante esa semana. La general Morrison entró en la sala de reuniones con pasos decididos, escudriñando con la mirada a los marines allí reunidos. Cuando su mirada se posó en María, se detuvo un instante en las cicatrices visibles antes de seguir adelante sin decir nada. María sintió un ligero nerviosismo, pero mantuvo su porte militar, hombros hacia atrás y mirada al frente. Estoy aquí para evaluar la preparación para el combate de esta unidad, comenzó la general Morrison con voz clara y autoritaria. Observaré los ejercicios de entrenamiento, revisaré los expedientes del personal y realizaré entrevistas individuales con los marines de todos los rangos. Quiero comprender no solo sus capacidades, sino también la cohesión y la moral que determinarán su desempeño bajo fuego. El teniente coronel Thompson se removió incómodo en su silla. La moral de la unidad no era precisamente su fuerte, y lo sabía. Señora, tenemos un programa de entrenamiento completo preparado para su revisión, que muestra la competencia táctica y la preparación física de nuestros marines. Bien, respondió el general. Pero me interesa más ver sus operaciones normales que cualquier actuación especial. Quiero ver cómo trabajan juntos sus marines en la práctica, no cómo se desempeñan cuando saben que están siendo observados. Tras la reunión informativa, mientras los marines salían de la sala, el general Morrison exclamó: «Sargento Santos, por favor, quédese un momento». El corazón de María se aceleró mientras sus compañeros marines le lanzaban miradas de advertencia antes de salir de la sala. Se puso firme mientras el general se acercaba. Su rostro marcado por las cicatrices no delataba ninguna emoción a pesar de su tormento interior. «He revisado su historial de servicio», dijo la general Morrison con voz neutral pero no hostil. Estrella de bronce al valor, corazón púrpura, múltiples condecoraciones por liderazgo en combate. Impresionante historial de combate en Afganistán, dijo María. «Gracias, señora», respondió, sin saber a dónde la llevaría la conversación. Sus recientes informes médicos indican que está apta para el servicio activo, pero me imagino que la transición de vuelta a la vida en la base no ha sido fácil. Las heridas de combate no son solo físicas, afectan a todos los aspectos del servicio en la infantería de marina. Por un momento, María consideró sincerarse sobre el acoso y el aislamiento que había estado sufriendo. Allí estaba una general que tal vez la comprendiera, que tal vez pudiera abordar la cultura tóxica que estaba destruyendo su carrera. Pero años de disciplina militar y el código tácito que prohibía quejarse la frenaban. «Me estoy adaptando a mis nuevas circunstancias, señora».
Sigo centrada en servir a mis marines y a mi vocación lo mejor que puedo. La general Morrison la observó con atención. Sus ojos experimentados veían más allá de la expresión cuidadosamente controlada de María. Seguro que sí, sargento. Espero observar su liderazgo durante los ejercicios de campo. Cuando María salió de la sala de reuniones, el cabo Jenkins la esperaba en el pasillo con la ira apenas disimulada. ¿Qué quería?, preguntó. Solo revisaba mi expediente militar, respondió María con calma, sin querer agravar la situación. Bueno, más te vale no haber dicho nada sobre nuestras conversaciones, advirtió Jenkins. ¿Recuerdas lo que hablamos esta semana? La amenaza flotaba en el aire mientras María se alejaba, pero ya había tomado su decisión. Participaría plenamente en los ejercicios de entrenamiento, sin importar las consecuencias. El primer ejercicio importante era una simulación de guerra urbana a nivel de escuadrón, diseñada para poner a prueba las tácticas y el liderazgo de pequeñas unidades bajo presión. A María le asignaron liderar a su equipo de fuego a través de una zona civil simulada, con objetivos que requerían toma de decisiones rápidas y movimientos coordinados. La general Morrison se posicionó desde un lugar donde podía observar a todos los equipos simultáneamente, tomando notas en una tableta mientras observaba a los marines desenvolverse en el complejo escenario. Su presencia ponía nerviosos a todos, pero especialmente a los marines que habían estado acosando a María. Sabían que su comportamiento podría ser examinado minuciosamente, al igual que su desempeño táctico. El ejercicio comenzó sin mayores problemas, con el equipo de María avanzando metódicamente por el entorno urbano simulado. Le dolía la pierna lesionada, pero soportó el dolor, decidida a demostrar que aún podía liderar con eficacia a pesar de su lesión. Limitaciones. El problema comenzó cuando el escenario requería un rápido desplazamiento entre edificios. Los problemas de movilidad de María se hicieron evidentes de inmediato mientras luchaba por seguir el ritmo de su equipo y mantener la conciencia táctica. El cabo Jenkins, asignado a su equipo para el ejercicio, dejó claro su descontento. «Santos, nos estás retrasando», gritó lo suficientemente alto para que los demás equipos lo oyeran. «A este ritmo, seremos blancos fáciles para el fuego enemigo». María apretó los dientes y se esforzó más, ignorando el dolor punzante en la pierna mientras intentaba igualar el ritmo de sus marines más jóvenes e ilesos. Pero cuanto más se esforzaba, más evidentes se volvían sus limitaciones físicas, creando una espiral de menor rendimiento y mayor frustración. Cuando el equipo llegó a un punto de decisión crucial en el escenario, el juicio táctico de María fue cuestionado. Ordenó a su equipo que adoptara un enfoque cubierto hacia su objetivo, priorizando la seguridad sobre la velocidad. Era el tipo de decisión cautelosa y experimentada que había mantenido con vida a sus marines en Afganistán. Pero Jenkins lo vio de otra manera. «Por esto vamos a fracasar en este ejercicio», anunció a sus compañeros. La voz resonó en toda la zona de entrenamiento. «San tiene demasiado miedo para correr los riesgos necesarios». Perdió la calma tras la explosión. El comentario fue devastador, no solo por su crueldad, sino porque otros marines y observadores pudieron oírlo claramente. María sintió que la humillación le ardía en la cara mientras intentaba concentrarse en el ejercicio, pero el daño ya estaba hecho. Su autoridad como líder de equipo había sido cuestionada públicamente, y sus heridas de combate habían sido utilizadas en su contra como prueba de cobardía. La general Morrison, que observaba desde su posición cercana, siguió todo el intercambio con creciente interés. Su ojo experto no solo captó los elementos tácticos del ejercicio, sino también la dinámica interpersonal que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que estaba viendo no coincidía con los informes de cohesión de la unidad que había recibido del teniente coronel Thompson. El acoso se intensificó drásticamente durante el segundo día de la visita del general Morrison, alcanzando un punto álgido que cambiaría para siempre la dinámica de la unidad. La mañana comenzó con una evaluación de aptitud física diseñada para evaluar la preparación para el combate de los marines mediante ejercicios estandarizados. Para María,
Representaba tanto una oportunidad para demostrar sus capacidades como una fuente potencial de humillación pública. Mientras los marines se reunían para la prueba física, el ambiente estaba cargado de tensión. La general Morrison se había posicionado en un lugar desde donde podía observar todo el desarrollo de los acontecimientos. Sus ojos penetrantes captaban desde el desempeño individual hasta la dinámica del grupo. Ya había empezado a notar patrones en la forma en que ciertos marines interactuaban con el sargento Santos, y sus sospechas sobre la cohesión de la unidad se estaban fortaleciendo. La prueba comenzó con dominadas, una medida básica de la fuerza de la parte superior del cuerpo en la que María había destacado antes de sus lesiones. El daño nervioso en sus manos le dificultaba agarrarse a la barra, y el tejido cicatricial en sus hombros limitaba su amplitud de movimiento. Logró completar 8 dominadas antes de que sus músculos dañados le impidieran hacer una cantidad respetable para la mayoría de los marines, pero muy por debajo de su estándar previo a la lesión de 25. El cabo Jenkins, que realizaba sus dominadas en la barra contigua, se aseguró de que sus comentarios fueran audibles para todos los que estaban cerca. Dominadas en 8 agujeros. Excelente actuación de nuestro guerrero herido. Recuerdo cuando Santos podía aplicar los estándares reales del cuerpo de marines en lugar de hacer adaptaciones especiales para discapacitados. La crueldad del comentario se vio magnificada por el momento en que se produjo. La noticia se dio mientras María seguía colgada de la barra, esforzándose por completar una repetición más ante la mirada de decenas de marines. Varios marines se rieron entre dientes ante la broma de Jenkins, mientras que otros parecían incómodos, pero no dijeron nada para intervenir. La expresión de la general Morrison permaneció neutral, pero tomó nota en su tableta y se acercó para observar la siguiente parte de la evaluación. La parte de abdominales fue aún más difícil para María. Las heridas de metralla en su abdomen habían dañado los músculos centrales, cruciales para este ejercicio, y cada repetición era una batalla contra el tejido dañado y el dolor persistente. Consiguió completar el número mínimo requerido, pero por los pelos. Y su evidente lucha provocó aún más comentarios por parte de sus torturadores. «Miren su rostro», susurró el sargento Williams a los marines que lo rodeaban, lo suficientemente alto para que María lo oyera. «Hace una mueca como si la estuvieran torturando. Tal vez deberíamos llamar a un médico para que revise si está sufriendo algún tipo de episodio médico». Los susurros y las risitas continuaron mientras María se esforzaba en el ejercicio, el sudor golpeando su rostro lleno de cicatrices mientras luchaba contra sus limitaciones físicas. Podía sentir las miradas de docenas de marines sobre ella, algunas compasivas, pero la mayoría veía su lucha como entretenimiento o como confirmación de su creencia de que no pertenecía a una unidad de combate. Pero fue durante la carrera de 3 millas cuando el acoso alcanzó su punto álgido más cruel. La lesión en la pierna de María hacía que correr largas distancias fuera especialmente difícil, y ella sabía desde el principio que tendría problemas para cumplir con el tiempo mínimo requerido. Lo que no esperaba era que sus compañeros marines convirtieran su lucha en un espectáculo público. Al comenzar la carrera, María inició a un ritmo que esperaba poder mantener. Pero antes de llegar al primer kilómetro, su pierna comenzó a agarrotarse con un dolor familiar. Apretó los dientes y siguió adelante, decidida a no rendirse, a pesar del creciente dolor que le recorría el muslo con cada paso. El cabo Jenkins y varios otros marines se mantuvieron a un ritmo constante para permanecer cerca de María durante toda la carrera, convirtiendo su lucha en su entretenimiento. «Vamos, Santos», gritó Jenkins en tono burlón. «Acelera el ritmo. Nos estás haciendo quedar mal a todos por asociación». Cuando María tropezó ligeramente debido a un espasmo muscular en su pierna lesionada. La sargento Indy Williams fingió tropezar a modo de imitación, provocando la risa del grupo de marines que la rodeaban. «Oh, no», exclamó dramáticamente. «Contraje la enfermedad de Santos, ahora también cojeo». La crueldad aumentó a medida que más marines se unieron a las burlas. Comenzaron a imitar la forma de caminar irregular de María,
exagerando su cojera para lograr un efecto cómico mientras mantenían sus posiciones a su alrededor como una manada de lobos que rodea a una presa herida. Varios sacaron sus teléfonos para grabar su forcejeo, con la intención de compartir las imágenes más tarde como entretenimiento. Esto es lo que pasa cuando dejas que los agentes defectuosos permanezcan en una unidad de combate, anunció Martínez al grupo, con su voz resonando por encima del sonido de los pasos que corrían. Está frenando a todo el cuerpo de marines con su historia de Saab sobre cómo se lesionó jugando a ser soldado. El comentario sobre jugar a los soldados fue particularmente cruel dada la extensa trayectoria en combate de María y las circunstancias de sus lesiones. Había resultado herida al salvar la vida de los marines que ahora participaban en su humillación. Pero esa ironía pasó desapercibida para sus torturadores. El general Morrison, que había estado observando la huida desde un vehículo que seguía la ruta, presenció cada momento del acoso. Su expresión se volvió cada vez más severa mientras observaba cómo los marines se burlaban y menospreciaban activamente a uno de sus propios sargentos, creando un ambiente tóxico que destruía la cohesión de la unidad y violaba todo aquello que el cuerpo de marines afirmaba defender. Al entrar la carrera en su último kilómetro, era evidente que María sufría un dolor intenso. Su rostro estaba pálido y su respiración era dificultosa. Los nervios dañados en su pierna enviaban constantes señales de angustia, y ella corría impulsada por pura determinación en lugar de por su capacidad física. Una unidad responsable le habría brindado apoyo y aliento para ayudarla a completar el reto. Pero, en cambio, se enfrentó a burlas constantes. Tal vez deberíamos llamar con anticipación y tener personal médico de guardia, anunció Jenkins en voz alta. Santos parece a punto de desplomarse, aunque supongo que ese es su estado normal últimamente. El comentario provocó más risas en el grupo Yayi, pero también llamó la atención de otros marines que comenzaban a sentirse incómodos con el nivel de crueldad que se estaba mostrando. Algunos comenzaron a distanciarse del acoso, pero ninguno alzó la voz para defender a María ni para denunciar el comportamiento tóxico. Cuando María finalmente cruzó la línea de meta, ya había superado con creces el tiempo límite. Su pierna apenas le funcionaba y todo su cuerpo temblaba de agotamiento y dolor. En lugar del respeto que normalmente se muestra a un marine que ha superado la adversidad para completar un desafío, se enfrentó a la burla inmediata. «Enhorabuena, Santos», gritó el sargento Williams con tono burlón. «Has batido un nuevo récord de la carrera más lenta en la historia del cuerpo de marines. Quizás te pongan una placa en tu honor en el centro médico». Las risas que siguieron fueron el sonido de una unidad que había perdido completamente el rumbo, donde la crueldad había reemplazado al apoyo mutuo, la camaradería a la burla y la burla al apoyo mutuo. Pero la general Morrison lo había visto y oído todo, y su evaluación del liderazgo y la cultura de la unidad se estaba volviendo absolutamente clara. Mientras María se alejaba cojeando de la línea de meta, tratando de mantener la dignidad que le quedaba mientras luchaba contra las lágrimas de frustración y humillación, no tenía ni idea de que su calvario estaba a punto de terminar. La general Morrison ya estaba cogiendo su radio, preparándose para ordenar la suspensión inmediata del ejercicio y explicar lo que había presenciado. El silencio que siguió a la voz autoritaria del general Morrison fue ensordecedor. «Formación. Todos los marines a formación inmediatamente». Sus palabras atravesaron el caos posterior a la carrera como una cuchilla, deteniendo todas las conversaciones y paralizando a todos los marines. La autoridad en su voz era inconfundible. Esta no era una llamada de formación rutinaria, sino algo mucho más serio. Los marines se apresuraron a formar filas, y su confianza y burla anteriores fueron reemplazadas por una creciente ansiedad. La general Morrison estaba de pie frente a ellos, con el rostro tenso en una expresión de furia controlada que ponía nerviosos incluso a los suboficiales de mayor rango. El teniente coronel Thompson se acercó apresuradamente, claramente confundido sobre lo que había provocado aquella repentina reunión. «Señora, ¿hay algún problema con la evaluación?», preguntó Thompson, y su voz delató su preocupación. «Retroceda, coronel»,
respondió la general Morrison con frialdad, sin apartar la vista de los marines reunidos. Lo que he presenciado durante esta prueba de aptitud física representa un completo fracaso del liderazgo y de la cohesión de la unidad. Necesito dirigirme directamente a sus marines. La mirada de la general recorrió la formación, deteniéndose en los rostros de los marines que habían participado en el acoso. El cabo Jenkins, el sargento Williams y otros, que habían estado tan seguros de sí mismos en sus burlas, ahora permanecían rígidos por el miedo, comenzando a darse cuenta de que su comportamiento había sido observado por la oficial de mayor rango que probablemente jamás conocerían. María permanecía en formación con los demás. Su rostro, marcado por las cicatrices, aún estaba enrojecido por el esfuerzo y la humillación. No tenía idea de lo que se avecinaba, pero la repentina tensión en el aire sugería que algo importante estaba a punto de suceder. Le palpitaba la pierna y luchaba por mantener la postura militar adecuada mientras combatía el agotamiento de la brutal carrera. La general Morrison comenzó a hablar, y su voz resonó en la formación con total claridad. En 32 años de servicio en el Cuerpo de Marines, incluyendo 3 despliegues en combate y el mando de unidades en algunos de los entornos más desafiantes de la Tierra, nunca he presenciado una muestra de conducta tan vergonzosa por parte de los marines de los Estados Unidos. Las palabras impactaron a la formación como golpes físicos. Marines que minutos antes habían estado bromeando y riendo, ahora se encontraban en silencio. Ahora, paralizados por el terror, comenzaban a comprender que su comportamiento tenía consecuencias que jamás habían imaginado. Vi a marines burlarse y humillar a una compañera. Presencié el acoso sistemático a una veterana de combate que se ganó sus galones bajo fuego enemigo. Vi a supuestos guerreros comportarse como matones de patio de colegio, atacando a alguien cuyo único delito fue resultar herida mientras servía a su país con distinción. La voz de la general Morrison se hizo más fuerte, y su ira se hizo más evidente con cada palabra. La sargento de Estado Mayor María Santos recibió una estrella de bronce al valor por entrar repetidamente en una zona de fuego enemigo intenso para salvar a marines heridos. Resultó herida al poner a salvo a su tercer herido, recibiendo metralla destinada a un joven soldado raso cuya vida salvó a costa de su propia integridad física. La revelación impactó a varios marines como un puñetazo en el estómago. Muchos nunca se habían molestado en averiguar las circunstancias reales de las heridas de María, prefiriendo suponer que había resultado herida por incompetencia o cobardía. La realidad de que había resultado herida mientras realizaba actos de heroísmo extraordinario hacía que su acoso fuera infinitamente más vergonzoso. Mientras la sargento de Estado Mayor Santos se desangraba en un hospital de campaña, luchando por su vida, ¿qué hacían ustedes después de salvar a sus compañeros marines? Continuó la general Morrison, clavando la mirada en los marines que habían liderado el acoso. Estaban a salvo en la guarnición, preparándose para despliegues que tal vez nunca enfrenten. Criticando a una veterana cuyo valor en combate probablemente nunca igualarán. El cabo Jenkins sintió náuseas al comprender las palabras de la general. Se había burlado de María por estar herida cuando, en realidad, había estado salvando a marines como él. La heroica historia que nunca se había molestado en conocer hacía que su comportamiento pareciera no solo cruel, sino cobarde. He leído el expediente militar completo de la sargento Santos, anunció la general Morrison. Múltiples condecoraciones por liderazgo en combate, elogios de oficiales al mando que la consideraban una de las mejores líderes de escuadra que jamás habían visto, cartas de marines cuyas vidas salvó, describiendo su valor y altruismo en situaciones de combate. La general hizo una pausa, dejando que el peso del expediente de María calara hondo antes de continuar. Y, sin embargo, en lugar de honrar a esta veterana de combate, en lugar de apoyar su recuperación y su regreso al servicio, han optado por tratarla como una carga. Ustedes se burlaron de sus heridas, pusieron en duda su valentía y socavaron sistemáticamente su autoridad. El teniente coronel Thompson comenzaba a comprender la magnitud del problema en su unidad.
Había estado tan concentrado en la eficiencia administrativa que no se había percatado de la cultura tóxica que se estaba desarrollando bajo su mando. Darse cuenta de que una condecorada con la estrella de bronce había llegado al límite por el acoso en su unidad fue devastador tanto a nivel profesional como personal. Esto se acaba ahora, declaró la general Morrison, con voz de absoluta autoridad. Se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el trato recibido por la sargento Santos. Y todos los marines que participaron en este acoso se enfrentarán a las medidas disciplinarias correspondientes. Este comportamiento no solo es inaceptable, sino que es impropio de un marino. La general dirigió su atención directamente a María, que permanecía firme a pesar de su evidente dolor y agotamiento. El sargento de personal Santos al frente y en el centro. María avanzó cojeando. Su pierna herida apenas sostenía su peso mientras se acercaba al general. Se puso en posición de firmes frente a la formación, sin saber qué esperar, pero manteniendo la compostura militar a pesar de su estado físico y emocional. Sargento de Estado Mayor Santos, en nombre del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, le pido disculpas por el trato que ha recibido de sus compañeros marines, dijo la general Morrison, cuya voz resonó en la formación silenciosa. Tu historial de servicio habla por sí solo, y tu sacrificio en combate merece honor, no burla. La disculpa no tenía precedentes. Un general reconociendo públicamente el fracaso de toda una unidad al no apoyar a uno de los suyos. Para María, que había soportado meses de aislamiento y humillación, esas palabras fueron como un salvavidas lanzado a una persona que se ahoga. Su condecoración con la estrella de bronce dice en parte, la sargento Santos se expuso repetidamente al fuego enemigo para evacuar a los marines heridos, demostrando un heroísmo extraordinario y un servicio desinteresado frente a un grave peligro. La general Morrison continuó leyendo un documento que había sacado de su maletín. Así es como luce un verdadero marine. Alguien que antepone la vida de los demás a su propia seguridad. La voz de la general se elevó al dirigirse a toda la formación. Cada marine que se encuentra en esta formación debe su vida a personas como el sargento de personal Santos. Veteranos que se han enfrentado a combates reales, han hecho sacrificios reales y han pagado precios reales por la libertad de la que usted disfruta. Burlarse de un marine así es burlarse de todo. Este núcleo representa. Mientras la general Morrison continuaba su discurso, algo fundamental cambió en la dinámica de la unidad. Los marines que habían participado en el acoso comenzaban a comprender la magnitud total de su fracaso, mientras que otros que habían permanecido en silencio lidiaban con su propia complicidad al permitir que continuara ese comportamiento tóxico. A partir de este momento, el sargento Santos recibirá el respeto y el apoyo que todo veterano de combate merece. El general Morrison anunció, todo infante de marina que no cumpla con este estándar tendrá que explicarme su conducta personalmente, y les garantizo que esa conversación no será agradable. El mensaje del general fue claro. La cultura de acoso y burla había terminado, reemplazada por la responsabilidad y el respeto por el servicio y el sacrificio. Para María, estar frente a su unidad con el pleno respaldo de un oficial general, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera militar.